El mundo de los ROM hacks cada día me asombra más. Existen cosas muy curiosas y proyectos muy diversos. Es tanto el nivel al que han llegado algunos que modifican tanto el título original que resulta difícil distinguir de cuál juego vienen, debido a que no se parece en nada a como era originalmente. Pues existe un ROM hack que cumple con esa condición, brindando una variante tan brutal que es increíble pensar que eso era antes otro juego, que ni remotamente te imaginas. Su nombre, Pantufa de Cac, una puesta en escena muy peculiar que no dejará indiferente a nadie. Vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Pantufa de Cac Extended Edition es un ROM hack o modificación extrema del Sonic 1. Sí, aunque usted no lo crea, esto era antes el primer título de la mascota de Sega. El mismo fue creado por Varapega, con la ayuda de muchísimos colaboradores, entre los que destacan Pixels, que conocimos por Sonic Utopia, entre otros. El subtítulo Extended Edition nos indica que este juego es derivado de un proyecto anterior del año 2011, Pantufa de Cac, el cual mostraremos más adelante. La historia nos cuenta que en el mundo Yo, donde vive Pantufa, ocurrió un desastre. Un objeto golpeó la estrella Ulteye, la cual empezó a llorar y las lágrimas cayeron en ese lugar, provocando una escasez de cultivo, ya que su llanto es salado con un toque de melón, por lo que hay carencia de tomates, el ingrediente imprescindible para elaborar la francesiña, el plato favorito de Pantufa, por lo que nuestra misión es detener el llanto de la estrella, aunque la trama poco importa. La mecánica es simple, un típico juego de plataformas en el cual hay que ir pasando los niveles a fuerza de mucho salto. Nuestro amigo, un simpático gato, deberá ir recorriendo los escenarios que recuerdan no solo a Sonic, sino a Super Mario Bros. También. Al primer contacto, enseguida nos damos cuenta que no es un ROM hack cualquiera. La excelente animación del protagonista, incluso cuando se queda parado por un rato, los escenarios bellamente representados, los enemigos, la vegetación, todo está muy bien hecho. En verdad es muy asombroso pensar que todo es derivado del Sonic 1. Los fondos tienen muchos planos de scroll que le dan un efecto bastante logrado. Incluso hay atención a los detalles como la transición del bosque al área subterránea del primer nivel, con tema sonoro incluido. Como las velas se apagan si pasamos rápidamente a su lado, las palmeras que nos impulsan a otras áreas o los bloques haciendo clara referencia a Mario Bros. El aspecto musical es muy destacable, sobre todo la melodía del segundo y tercer acto. En cambio, los efectos de sonido me parecieron regulares. Por ejemplo, existe un enemigo que es un perro ladrando, pero sus ladridos no suenan como tales. Jugablemente es muy básico, solo usamos un botón para el salto. Entre los movimientos destacados está la posibilidad de hacernos bola pulsando abajo si vamos con viaje, al igual que Sonic, aunque no posee Spin Dash. A los enemigos los derrotamos cayéndoles encima o mientras estamos rodando. También podemos volver a saltar en el aire, lo que nos da un impulso extra pero nos hace vulnerables. La salud funciona de esta forma. Al derrotar enemigos o juntar monedas, el medidor verde se irá llenando. Así podemos resistir varios impactos. Si se vacía, por lógica morimos. Los checkpoints están representados por un cascabel. También tenemos los monitores que nos dan escudos o monedas. El ROM hack es bastante corto, contando con solo 3 escenarios. Sin embargo, el juego incluye la versión clásica del 2011 junto con su expansión DX, aunque no son muy destacables y no llaman tanto la atención, pero son más largas, así que tú decides si jugarlas o no. En conclusión, una modificación tan brutal del Sonic 1 que te costará reconocer que se origina de este título.
ya que todo está tan bien logrado que parece un juego nuevo, altamente recomendado. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Pantufa de Caco? ¿Te ha dejado asombrado? ¿Te hubiera gustado que fuera más largo? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, no es lo mismo pantufa que una pantufla. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.